Televisa presenta. Voy a hablar de los derechos humanos de los adultos mayores. 1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. 2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. 3. Derecho a la salud, alimentación y familia. 4. Derecho a la educación. 5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado. 6. Derecho a la asistencia social. 7. Derecho a asociarse y practicar en procesos productivos y educación y capacitación en su comunidad. 8. Derecho a denunciar todo hecho u omisión que viole los derechos que consagra la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 9. Derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presenten servicio al público. 10. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte. Buenas, hoy hablaré sobre la violación de los derechos de las mujeres. Las mujeres sufren discriminación y violencia continuamente, ya sea institucionalizada por la ley o en la práctica, incluso en países con leyes que garantizan la igualdad, y aunque se han conseguido avances significativos, en ningún país del mundo se ha alcanzado la plena igualdad de género. La falta de acceso en igualdad a la participación en la vida pública y política hace más difícil que las voces de las mujeres sean escuchadas, y cuando se atreven a defender sus derechos son perseguidas, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida. Además, se les dificulta el acceso a cuestionables tan vitales como la tierra y la propiedad, lo que se les sume en la... El niño maltratado. En el proceso de identificación y visibilización de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, se destacan tres elementos que representan retos para la mayor parte de los países. Hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales, y por lo tanto no son registradas o reportadas. Debido a su edad o situación de vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de la violencia. La misma falta de datos crea la percepción de que la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes es un tema de menor magnitud, por lo que en realidad se encuentra subestimado. Jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Las personas jornaleras agrícolas son aquellos trabajadores eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y cosecha de los cultivos. La situación de discriminación que sufren los jornaleros es asociada a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria, el carácter informal de la mayor parte de sus relaciones laborales, así como su origen étnico. Las condiciones laborales antes descritas resultan en difícil acceso a derechos como la salud y la vivienda. Además, su necesidad de movilidad constante también tienen efectos negativos sobre la posibilidad de que sus hijas e hijos permanezcan en el sistema educativo. Derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Ellos tienen derecho a la igualdad, tienen derecho a la identidad social y cultural, derecho al desarrollo, derecho a la tierra y a la utilización de recursos y derecho a la educación. Violación a los derechos de las personas con discapacidad. La privación de la libertad sobre la base de la discapacidad es una violación a los derechos humanos en una escala global masiva. No es un mal necesario, sino una consecuencia del fracaso de los estados para garantizar sus obligaciones sobre las personas con discapacidad. A menudo, sin acceso a la justicia para impugnar su detención, las personas con discapacidades en estos entornos se vuelven extremadamente vulnerables a la violencia sexual y física, la esterilización, el tráfico de personas, el tratamiento involuntario y otras formas de abuso y malos tratos y tortura. Violación a los derechos humanos de la mujer. La lucha por el respeto de los derechos humanos ha desplegado un sinfín de esfuerzos, reflexiones y actitudes en diferentes épocas y latitudes. No existe la pretensión de documentar históricamente estos esfuerzos feministas, en las búsquedas por mejorar sus condiciones de existencia, que fueron marcadas por la visión centrada en el varón. Las mujeres y las niñas son víctimas de actos de violencia en todos los países y los vecindarios. Por eso delitos con frecuencia se ocultan y no se denuncian.
Todos somos responsables de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, comenzando por eliminar la cultura de discriminación que permite que esa violencia continúe. Fue en 2017 cuando el actor mexicano Eduardo Yáñez agredió a un reportero durante la alfombra roja de la presentación del servicio de películas Pantalla en Los Ángeles, California, en un incidente por el cual podría enfrentar cargos ante la justicia estadounidense. Yáñez golpeó al reportero Paco Fuentes del programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, quien le preguntó sobre un incidente protagonizado por su hijo Eduardo Yáñez García, quien reside en Estados Unidos. En el video mostrado por la cadena, el actor se molesta cuando el reportero le pide que explique por qué cuando Yáñez García chocó su auto, acudió a internet en vez de pedirle ayuda a su padre. Si estás tan preocupado por mi hijo, toma el dinero, o ve tú y dile, le dijo en principio al actor antes de lanzarle la bofetada. Fuentes explicó a la cadena que acudió al hospital para ser valorado. Reportó la agresión a la policía, pero no dijo si presentaría una demanda. Las autoridades de Los Ángeles ya se encuentran investigando el caso y Yáñez podría enfrentar cargos según la cadena. Una demanda similar fue interpuesta en 2009 por su exesposa Francesa Cruz en Santa Mónica, California, quien lo acusó de violencia doméstica. Irónicamente, Yáñez se había referido momentos antes de la relación que debe existir entre la presidenta y los artistas. Un ejemplo de agresión en contra de periodistas surge en los estados de Puebla, Morelos y Jalisco, en donde han surgido agresiones en contra de periodistas al momento de estar informando de más agresiones. Además de que durante la contingencia por el COVID-19 se han reportado diferentes asesinatos en contra de periodistas y personas defensores de derechos humanos.